La imponente idea de una torre que aspiraba a perforar los cielos, construida por una humanidad unida en un único idioma, ha resonado a través de los milenios. La historia de la Torre de Babel, tal como la conocemos del Génesis bíblico, es uno de los mitos fundacionales más potentes que existen. Pero más allá del relato religioso, ¿existe un núcleo de verdad histórica? La respuesta nos lleva a las polvorientas tierras de Mesopotamia, cuna de civilizaciones y quizás el origen de esta legendaria construcción. Para entender la historia, debemos sumergirnos en un mundo donde dioses y humanos interactuaban constantemente, y donde las ciudades no eran meras agrupaciones de viviendas, sino expresiones tangibles de la devoción religiosa y el poder político. Mesopotamia, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, fue el caldo de cultivo de algunas de las primeras civilizaciones complejas del mundo. Sumerios, acadios, babilonios y asirios, entre otros. Estas sociedades no solo desarrollaron la agricultura y la metalurgia, sino también la escritura, el derecho y la astronomía. Sus ciudades como Ur, Uruk y Babilonia eran centros vibrantes de comercio, cultura y conocimiento. La religión desempeñaba un papel central en la vida cotidiana, con una compleja jerarquía de dioses y diosas que gobernaban cada aspecto del universo. Los templos, conocidos como zigurats, eran la manifestación física de la conexión entre el cielo y la tierra, elevándose hacia el sol como montañas artificiales. Los zigurats, precisamente, son la clave para desentrañar la posible realidad histórica detrás de la Torre de Babel. Estas estructuras escalonadas, construidas con ladrillos de barro secados al sol, no eran simplemente templos. Servían como centros administrativos, almacenes y espacios para rituales. Su altura, que podía alcanzar incluso los 90 metros, les otorgaba una presencia imponente en el paisaje, un símbolo del poderío de la ciudad y la devoción de su gente. La ciudad de Babilonia, fundada alrededor del 2300 a.C., llegó a ser particularmente famosa por su zigurat, el Etemenanki, dedicado al dios Marduk, patrón de la ciudad. El Etemenanki, cuyo nombre significa casa de la base de la tierra y el cielo, es el fuerte candidato a haber inspirado la leyenda bíblica. Los escritos babilónicos describen esta enorme torre como un punto de conexión entre los dioses y la humanidad, un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Los reyes babilonios como Nabucodonosor II se enorgullecían de restaurar y expandir el Etemenanki, considerándolo un legado de su grandeza. No se construyó con la ambición de alcanzar el cielo por rebeldía, sino como un acto de veneración, un intento de acercarse a lo divino. Curiosamente, la idea de una humanidad unida por un único idioma no era tan descabellada en ese contexto. Antes de la diversificación lingüística que conocemos hoy, es probable que existiera una lengua ancestral común, una especie de madre de todas las lenguas. Los sumerios, la primera civilización conocida en Mesopotamia, hablaban un idioma aislado, sin relación conocida con otras lenguas antiguas. Su influencia fue tan grande que muchos de sus términos y conceptos fueron adoptados por las culturas posteriores. La pérdida de este idioma común, o su fragmentación en diferentes dialectos, podría haber sido interpretada como un castigo divino, por la arrogancia de querer alcanzar a los dioses. La vida cotidiana en las ciudades mesopotámicas era sorprendentemente sofisticada. Además de la agricultura, la cerámica, la textilería y la metalurgia, los mesopotámicos eran hábiles comerciantes y artesanos. Desarrollaron un sistema legal complejo, conocido como el Código de Hammurabi, que establecía leyes y castigos para regular la vida en sociedad. También eran expertos en matemáticas y astronomía, y su conocimiento de los astros les permitía predecir eclipses y elaborar calendarios precisos. Las casas eran relativamente modestas, construidas con ladrillos de barro, pero las casas de las élites eran palacios espaciosos y lujosos, decorados con mosaicos y frescos. Un aspecto poco conocido de la cultura mesopotámica es su fascinación por los sueños. Creían que los sueños eran mensajes enviados por los dioses y que podían predecir el futuro.
Existían intérpretes de sueños profesionales que analizaban los símbolos y significados de los sueños para aconsejar a los reyes y a la gente común. También practicaban la adivinación a través de la observación de las estrellas, el vuelo de los pájaros y la inspección de las entrañas de los animales sacrificados. Estos rituales, aunque puedan parecer extraños desde nuestra perspectiva moderna, eran una parte integral de su cosmovisión. La idea de que los dioses eran caprichosos y susceptibles al orgullo humano permeaba la mentalidad mesopotámica. La historia de la Torre de Babel puede interpretarse como una advertencia sobre la necesidad de la humildad y el respeto hacia lo divino. La ambición desmedida, el deseo de rivalizar con los dioses, era considerado un pecado grave que podía acarrear la ira divina. Esta concepción teológica era común en muchas culturas antiguas, donde la relación entre los humanos y los dioses se basaba en el temor y la veneración. La leyenda de la Torre de Babel, entonces, no es una mera narración religiosa, sino un eco de la historia, un testimonio de la grandeza y la fragilidad de las civilizaciones antiguas. El Etemenanki, con su imponente altura y su significado simbólico, representa el esfuerzo humano por alcanzar lo sublime, por conectarse con lo divino. La fragmentación lingüística, por su parte, puede verse como una metáfora de la diversidad cultural y la complejidad de la comunicación humana. Hoy en día, la historia de la Torre de Babel sigue siendo relevante porque nos invita a reflexionar sobre nuestra propia ambición, sobre los límites del progreso y sobre la importancia de la colaboración y el entendimiento mutuo. En un mundo cada vez más globalizado, donde las fronteras se difuminan y las culturas se fusionan, es crucial recordar la lección aprendida en las tierras de Mesopotamia. La unidad en la diversidad, el respeto hacia las diferentes culturas y la humildad ante el misterio de la existencia. La torre, en definitiva, es un espejo que nos devuelve una imagen de nosotros mismos, de nuestras aspiraciones y nuestras limitaciones.